Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 20 de enero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en que, bueno, todos expectantes. ¿Qué va a pasar el domingo en este directorio del PRD? ¿Se reservarán, como se está anunciando, los puestos a los diputados actuales? Bueno, Pedro Miguel González califica casi de suicidio esta situación. Un día también en el que el ministro de Seguridad ha dicho no va a retirar el proyecto de extinción de dominio. Todo, bueno, con el país realmente alarmado de lo ocurrido en la primavera en San Miguelito y esa decapitación y sobre todo el cinismo de estos jóvenes, de filmarse en vivo haciendo algo tan atroz. ¿Quién está detrás? Es una especie de mexicanización de la guerra entre cárteles o entre traficantes de droga. ¿Qué está pasando en la sociedad y qué hacer? Bueno, recuerden que este domingo es el año del conejo y pues la comunidad china panameña prepara actos que va, bueno, como ustedes escucharon, los que nos siguen día a día, va a ser durante todo este fin de semana. Ya los unos van a empezar desde las 6:30 en el Parque Quinto Centenario, así que vale la pena ir y ver lo que va a hacer, sobre todo el domingo a las 8:30 de la noche cuando serán esos juegos pirotécnicos. Bueno, un día también en el que pues, la crisis peruana se mantiene y pareciera, pues bueno, la presidenta ha dicho que no renunciará. Así que esto es una vuelta de tuerca más a una crisis profunda de la democracia peruana. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como todos los días, nosotros les vamos a brindar la información. Usted decide sobre el curso de acción que usted tomará frente a este mundo. Pero hoy es día de San Sebastián, Bien. 20 de enero. Un saludo a nuestro querido pueblo de Ocú. De Ocú, allá San Sebastián. Cuna, una de las cunas del folclore nacional. 20 de enero, feria, baile, los manitos, un pueblo lleno de tradiciones y un pueblo amigable. Sí, sí, además que esa posada es uno de los sitios más hermosos del interior. Aparte que usted la pasa bien cada vez que usted está en Ocú. Un saludo al pueblo. Pero también, permítame, Fernando, enviarle un par de saludos. Hoy cumpleaños Natalie del Carmen, sobrina, hoy 20 de enero. También cumpleaños el amigo periodista Álvaro Alvarado. Ah, mira tú. Cumple 20, día de San Sebastián. Felicidades y que la pasen bien en familia. Fíjese, Fernando, las cosas que están ocurriendo en el mundo con impacto. Y le voy a dar dos cifras para que usted vaya manejando esto. Lo que está pasando en nuestra región, que es un clima de inestabilidad y de incertidumbre, ha hecho que la producción, por ejemplo, de cobre en Perú haya descendido y la oferta ha bajado frente a una demanda creciente. Eso ha hecho que el precio del cobre ayer terminara en 4.25 la libra. Wow. 4.25 la libra. Recuerda que estaba en 3 y pico. 3 y pico. Bien. Está en 4.25 ayer. Y también las decisiones que están tomando en Chile, los arranques de pronto del presidente de Colombia, que su ministra de Energía ayer dijo que no iban a a permitir más perforaciones, permisos de exploración de gas, de petróleo, y que iban a reducir la producción minera, en fin. Lo que sí es desastroso para la economía es la minería ilegal. ¿Qué? ¿Ah? Cuando todo esto se produce, uno de los grandes problemas del Perú es la minería ilegal. Del Perú y todos los grandes productores. Sí. Pero algo del mineral. Perú, porque además de la crisis, esto tiene que ver mucho con un problema interno. Entonces, creo que observe estos dos indicadores que les doy para que veamos entonces el marco en que se está desarrollando eso. Le añado a esto que el presidente de los Estados Unidos ayer visitó California, Con las inundaciones. donde cayeron aguaceros de verdad. Era una tempestad que no había visto bien los daños que hizo. Y el presidente
dio un apoyo del 100% a California, lo que le permitirá que el gobierno federal asuma los gastos por las pérdidas sufridas en el estado. Recuerde que California el solo estado de California es una de las economías más grandes del mundo. La economía más grande del mundo. Una de las que está en los primeros 10 lugares. Esto es importante para que usted lo tenga en la mente, lo que estaba ocurriendo en ese país, hermano. También el presidente Biden y la Casa Blanca anunció que el día 10 de febrero estará recibiendo al presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. 80 militares fueron expulsados del ejército después de lo ocurrido. Claro, es que lo que yo la toma de la Bastilla. Los números que le di ayer, el asalto de la ultraderecha, que Lula califica de hay que acabar con este monstruo, de los ultristas. Cuando hablo de los ultristas, no solamente hablo de derecha, hablo de izquierda también. O sea, son los ultristas y el populismo de izquierda o de derecha es como el terrorismo. No hay terrorismo bueno. Sí. El terrorismo en todas sus fases malas. Igual el populismo. Entonces los extremos lo que hacen es marginar al gran centro político del mundo. Lula da Silva, que los eventos del 8 de enero le robustecieron frente a la opinión pública nacional e internacional. No quiero decir que ha resuelto los problemas internos, no, le ha dado más capacidad, más aceptación, su visita a los Estados Unidos, su manejo con los sindicatos, ya se reunió con los sindicatos, se reunió con los sectores privados, con los estudiantes, con los maestros. Está tratando de revitalizar el centro político de Brasil y no caer en los extremos. Vamos a ver cómo le va. Que hay algo que vale la pena resaltar, porque el mundo, a diferencia de lo de Perú, con Brasil cerró filas desde el primer momento. Es decir, todas las cancillerías del mundo dijeron esto es inaceptable. Sin pestañeo. No hubo pestañeo, no hubo ni siquiera nadie que dijera esto vamos a penalizarlo, nada. Yo creo que esa es la forma. Esa es la forma y ese recibimiento por parte del presidente Biden es un espaldarazo. Y es en corto plazo. Muy corto plazo. Lula tomó posesión el 1 de enero. El 10 de febrero está siendo recibido y además 40 días estamos hablando de la principal economía de nuestra región, ¿no? Brasil, México, Argentina, Colombia. Colombia son las 4 economías de este. Y la quinta, by the way, de peso, pues, que no es que no es importante, porque nosotros somos importantes, porque nosotros somos el tránsito. De toda esa mercancía. De toda esa mercancía. Y no hay realización de la mercancía si no se transporta. Para que exista mercancía como tal, tiene que darse la realización de la misma. Y esa tiene que aparecer en la góndola del supermercado. Si no está ahí, si no está en las páginas amarillas. Pero quizás la tensión más grande, porque la atención y la atención, una parte del mundo está en nuestra región latinoamericana. Y lo que ocurrió ayer en Perú, ¿no? En donde ya los muertos se elevan a 55. Hay variaciones de algunos, 2, 3, pero sobrepasa los 50. La estimación que tengo son 55. Y las movilizaciones de ayer gigantescas, en la toma de Lima, en la que la presidenta habló de que iba a recibirlo, no recibió a nadie. Lo que lo recibieron fue a punta de gases lacrimógenos. Hasta tanquetas tiraron a la calle ayer. Ojo, las manifestantes tenían clara en su mente 3 objetivos: tomarse la corte, el parlamento y la presidencia. Y cada uno de esos fue protegido con cordón militar de la policía, y que allí se formó el pandemonio. Miles de gente de todo el país, mientras en otras ciudades además intentaron tomarse los aeropuertos más importantes. Fíjese el nivel de militancia y de agresividad. Perú, a pesar de que está acostumbrado a ver estas manifestaciones, nunca había visto esto, porque fue una manifestación en Lima, mientras en otras ciudades importantes, Cusco, por ejemplo, se movilizaba. Y lugares, el Puno, por ejemplo, se movilizó casi 100%. Sí. Entonces, todo esto está indicando un malestar que va más allá
Acuérdense que Perú ha tenido 6 presidentes de 5 años. 5 años. 6 presidentes de 5 años. Uno se suicidó, un expresidente se suicidó. Ha habido una crisis en desarrollo, ha habido una destrucción de la institucionalidad. ¿Te acuerdas aquel juez Ugaz Sí. su amigo Ugaz? Caiga el que caiga. Cayó Perú, pues. Entonces, esta crisis general en Perú comienza a hacer mellas profundas en la institucionalidad peruana. Y creo que los militares que pensaron que era su momento, se lleva esta lección. Si no hay un acuerdo peruano para estabilizar políticamente al país primero, no hay fuerza militar que mate eso. Porque ahí lo que hay es decenas de años de abandono en los sitios de pobreza, en los Perú, los diferentes Perú. Han sido abatidos por la pobreza, por el engaño, y han caído en la actividad ilegal. Sí. Entonces, esto crea un clima de inestabilidad, y por eso arranqué diciéndole, uno de los principales problemas que se está teniendo en Perú es que ha tenido que bajar la producción de minerales. Y Perú es uno de los países con mayor potencial económico de nuestra región. En un momento que los precios de los minerales están en alza. Y entonces, el otro país es Chile, que ayer el presidente Boris tuvo una especie de sosiego político cuando la Asamblea Nacional, el Congreso, decidió no paralizar las investigaciones sobre el ministro Jackson, Giorgio Jackson, de Seguridad Social, de Desarrollo Social, amigo personal y dirigente estudiantil, junto con Boris. Y él recibió al presidente, pero sigue siendo una gestión pobre. No es el Chile acostumbrado que nosotros veamos, punta del desarrollo, la tecnología. Es un Chile abatido por la falta de visión de un gobierno que tiene una agenda que no concuerda con la agenda del país. Y las circunstancias están dadas en Chile para un elevamiento del riesgo país. Y como consecuencia de eso, la inversión que tanto necesita encuentra en Chile una dicotomía. Es decir, no está claro hacia dónde quiere ir el Chile. Por lo menos en la época de Pinochet y en la época post-Pinochet había una línea hacia dónde ir. No sabía hacia dónde quería Sabía ir. dónde ir. Ahora no saben. Y eso, cuando usted no sabe para dónde va, Ya llegó. ya llegó. Entonces, esto se lo estoy contando porque en medio de todo esto está sucediendo en nuestra región. Y lo que está pasando en Venezuela, eso es de antología. La pobreza, el hambre, la falta de democracia. El señor Maduro nombra como ministro de Comercio a un coronel cuya base de estudios es la infantería. Y uno se pregunta, ¿qué expertise tiene este coronel en materia de comercio? Y suspende la producción de petróleo para enviar a Estados Unidos porque quiere discutir. Es una especie de calcar el uso del petróleo como arma política. Entonces, esa Venezuela, que necesita el apoyo internacional para recuperar la democracia, nunca pierda de vista lo que está ocurriendo ahí porque nos afecta directamente a nosotros y recuerde lo que está pasando en Colombia. Pero fíjese, póngalo en contexto. Una noticia buena para América Latina ha sido la decisión del presidente de México y su gobierno de pasar las leyes antitabaco muy parecidas a las leyes de Brasil, a las de Panamá y a las de Uruguay, en términos de comercialización y la prohibición del fumar. Y ténganla en mente, México es el 7º país donde más se fuma en esta región. Y más de 56,000 personas mueren al año. Pensaba que era mucho más alto. No, el costo. No, pensaba que era mucho más. La proporción de fumadores en México era. No, era una de las más altas. Sí, 6, pero digo, para ser el país más poblado, la verdad es que no es tan. Y esto es una noticia
positiva para la salud pública. Sí. Pero fíjese, cuando usted mira el mundo, ahora, esto es propio de nuestra región. Nosotros pasamos aquí este año 2022, año pasado, una movilización de un mes, Sí. con 0 muertos, pero con muchos daños, no solamente económicos, sino políticos, que yacen y hay que estudiar lo que ocurrió en julio, hay que estudiarlo para saber las causas y cómo evitarlo, ¿no? Fíjese, por ejemplo, lo que está pasando en Francia. Cuando usted dice, por ejemplo, en Panamá, que una de las metas para el 23 es resolver el problema del IBM, usted no sabe lo que está pasando políticamente. El IBM no se va a resolver en el 23, no hay forma. Es un proceso preelectoral. Y fíjese, ahora le hablo sobre eso. En Francia, el presidente lanzó la reforma que pretende elevar la edad de jubilación de 62 a 64 y las cuotas a 45 años. 45 años. Entonces, esto ha sido rechazado y ayer hubo una movilización de más de 1 millón de personas a lo largo y ancho de Francia. En nuestra región, los países que han intentado reformas se han estrellado contra una realidad. América Latina, Fernando, tiene una de las tasas más altas de la informalidad. Y Panamá la tiene también. Sí. Esa tasa de la informalidad hace que en la vida útil de una persona solo trabaje el 50% del tiempo. 20 años. Y entonces no le alcanza para cotizar, porque cuando trabaja en la informalidad, no cotiza. Entonces no tiene, uno de los problemas no estudiados en el IBM es el efecto de la informalidad en las cotizaciones. Cuando usted habla de elevar los niveles de las pensiones, usted tiene que tiene que ver la densidad de cuotas, pero tiene que ver el fenómeno que es bien duro en América Latina de la informalidad. Porque la informalidad lo que hace es que reduce la capacidad de los trabajadores de llenar las cuotas. Entonces, este es un problema muy poco analizado, pero tiene un impacto importantísimo para la gente cuando usted se jubila y no tiene las cuotas necesarias, usted que se jubila, una proporción de eso. Que es decir, que usted va a vivir cuando más plata necesita para educación, para salud, para medicina, para alimentos. Es cuando su salario cae vertiginosamente. Entonces este es un problema que hay que meterlo en la ecuación, no solamente del análisis del IBM, sino cómo la informalidad afecta a los trabajadores, hombres y mujeres, no solamente de Francia, sino de nuestra América. Y Francia ahora mismo se encuentra estremecida por esto. Y la otra cosa que tiene estremecida de Europa es que mientras estamos nosotros aquí hablando, se está desarrollando en Alemania una reunión de más de 50 países, todos los miembros de la OTAN. Hoy se encuentra ya el general Austin de Estados Unidos, el jefe, el secretario de Defensa. Se encuentra la élite del poder militar en Alemania estudiando las medidas de refuerzos para Ucrania, bajo la teoría de que una derrota de Ucrania es una derrota de Europa, de los Estados Unidos. Wow. Y entonces, en esta situación, Rusia levanta su voz diciendo que esa reunión en particular va a elevar la confrontación. La confrontación está elevada a su máximo nivel. Sí. No más falta el escalón nuclear y Putin sabe perfectamente bien que la utilización del poder nuclear de él tendrá una acción devastadora, no solamente para Europa y Estados Unidos, sino para ellos y para China. O sea, esto no es relajo, el apocalipsis estamos cerca del escalón al apocalipsis. Entonces, esta reunión y esta devastación que Putin hace de Ucrania, violenta, decía, no es Chomsky, profesor, que no hay forma de justificar la invasión rusa. No importa cuán izquierdista usted sea, hay que estar loco. Que yo lo que entiendo es por qué los partidos comunistas apoyan a Putin, que Putin es lo más derechista que hay. Es un autócrata más parecido a un zar que a cualquier... Pero además está cometiendo crímenes de guerra contra el pueblo de Ucrania. Entonces, él habla de que
hay una amenaza contra él. Bueno, la amenaza contra él, si él pensaba que Ucrania ya era de la OTAN, literalmente, Ucrania es parte de la OTAN ya. De la OTAN, sí. Él la convirtió, no era así. Y además la OTAN ha crecido y la unidad europea. Y en metió a medio de los Finlandia y conflictos, metió a Suecia. Entonces ahora él tiene una situación muy grave, pero también la tenemos nosotros. No nos engañemos. Además de eso, esta situación crea en China, en Rusia, en Japón, problemas de crecimiento, en los Estados Unidos. Y estamos en situaciones muy complicadas en nuestra región, estudie lo que está ocurriendo. Y a la vuelta, le vamos a hablar sobre la respuesta de Panamá a Jeb Bush. Sí, vamos a tener a Rafael Cigarruista de la AMP hablando de este disparate. Esa es la palabra, de ese disparate, pero vamos a hablar también de la dinámica política. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿De qué se trata ese directorio? Vamos a tener a Rogelio Paredes como vicepresidente. Y se lo adelanto, el directorio del Partido Nacional Democrático no es para escoger el número de curules que irán o no a primaria, es para adecuar las reformas que se hicieron al Código Electoral a los estatutos del partido. Esa es la misión fundamental. La asignación de curules o cómo se debe manejar esto y las alianzas es una potestad del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, de acuerdo al artículo 33 del estatuto de ese partido. De manera que el domingo no va a ver eso usted. Sí se está hablando de esto. Se está hablando mucho. Eso es una cosa. Pero el domingo lo que se va a ver es la adecuación de los estatutos del partido a los cambios a la ley electoral. A la vuelta, el mundo político, económico y social de la República de Panamá desde otra perspectiva.